Bien, de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 59. Luis Fuenmayor Torres está con nosotros en estudio, ex rector de la Universidad Central de Venezuela y profesor universitario. Gracias también a quienes nos acompañan como siempre en redes sociales. Recuerden que ustedes pueden escribirnos en Telegram. Estamos con el usuario @Primera Página GB. Ya por acá leyendo sus mensajes. Comenzamos con Jesús Jaime, que siempre está con nosotros a través de las redes. Buenos días. Es bastante extraño y extraterrestre que un venezolano natural, hijo de su patria, de Bolívar, pide libremente la intervención militar a su país, a su patria, a su casa, donde se formó, sea quien sea, pero no tiene cabida en el mundo. Si en otros países como Estados Unidos aplican la pena de muerte, que es lo menos que puede hacer Venezuela para estos traidores, que son bastantes, dice por acá, y de paso no están en Venezuela. Bueno, yo estoy de acuerdo con que en otros países aplican la pena de muerte. Digo, eso, Venezuela no tiene pena de muerte, ni tiene por qué crearla. Tiene una constitución y la constitución establece qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un juicio y punto. Tampoco hay que ponerse a inventar. El gobierno, por ejemplo, tiene que dejarse ayudar, pues si queremos utilizar hasta la palabra. Aunque yo sé que esta palabra me va a valer una serie de críticas, lo cual a mí no me importa, porque yo no tengo nada que ver con las redes y no me importa lo que digan las redes. El gobierno se tiene que dejar ayudar. Y cuando yo digo el gobierno se tiene que dejar ayudar, el gobierno tiene que atender a quienes desde la ciudadanía queremos lo mejor para el país, que independientemente que lo enfrentamos como gobierno, porque consideramos que ha sido un mal gobierno y un pésimo gobierno, independientemente de eso, entendemos que la patria está por encima de todo y que si se va a defender la patria tenemos que estar al lado de todos los que defienden la patria, inclusive el presidente Maduro y los miembros del gobierno. O sea, pero el gobierno debe dejarse ayudar, debe tratar de generar un clima interno que garantice la unidad nacional, que agrupe cada vez más gente alrededor de defender a Venezuela. Debe también tratar de ganarse la unidad interna para dar una demostración hacia afuera de que está haciendo lo correcto y entonces también reducir las presiones exteriores que existen en su contra. Porque las presiones contra el gobierno en este momento son presiones contra el país, contra la patria, contra Venezuela. Y el gobierno también tiene también responsabilidad en eso, en claro, defender al país y defender a los venezolanos. Y tiene que cumplir con eso cabalmente. César Fuentes por acá nos escribe: buenos días, ¿cómo interpreta el invitado el silencio de los países latinoamericanos con respecto a la amenaza a Venezuela, visto que solo el presidente Petro de Colombia ha alzado su voz? Bueno, no solamente Petro ha alzado su voz, la alzó también Lula. La posición de Lula ha sido, yo digo, muy adecuada también. Ha retomado el liderazgo latinoamericano y que le corresponde como una potencia económica, como el país que es, la extensión que tiene y la población que tiene. Sí, el resto de los países han mantenido un silencio cómplice, realmente. Cómplice. El resto de la región. Realmente es inentendible. Me pareciera que no ocurrió lo mismo, por ejemplo, cuando la isla de las Malvinas y cuando vino Inglaterra a desalojar a los argentinos que habían recuperado las islas de las Malvinas, que allí el presidente era Luis Herrera Campins, de Copey, y Venezuela prestó apoyo militar, incluso con los Exocet, que eran los cohetes más modernos en aquel momento, que le permitieron a Argentina hundir 2 barcos de la marina inglesa. Entonces, en aquel momento hubo solidaridad de Venezuela hacia Argentina, sin importarle quién estaba en Argentina. Porque no importaba si en Argentina había un gobierno militar o no había un gobierno militar, era democrático o no democrático. No. Esas cosas pasan a un segundo plano en momentos como este. Por lo tanto, las diferencias en Venezuela entre las políticas que pueda haber pasan a un segundo plano en un momento como este. Eso ocurre en todos los países del mundo que son agredidos externamente. Carlos Antonio Padrón por acá, saludos y bendiciones para todos desde Charallave, el mismo guión de todos los días de Estados Unidos. El bipolar presidente Trump amenaza, grita, insulta, acusa y luego envía a su encargado a dialogar. Por favor, pregúntele al invitado, ¿será posible que Petro ordene cerrar o retirar las bases militares que están en Colombia? La verdad verdadera es que aquí en Venezuela el aumento del dólar es todos los días y sin control de precios y producto de la cesta básica, el poder adquisitivo de nuestro país se degrada cada día con un salario mínimo. ¿Dónde vamos a parar? Dice Carlos Antonio Padrón. Que sobre ese tema, por cierto, ¿qué piensa el profesor? Decirle al país frente a toda esta coyuntura, bueno, el mensaje de la unidad nacional, pero bueno, hay otra serie de problemas que son de alguna manera reclamos hacia el Estado y que no dejan de hacerse en esta coyuntura. Tienen que seguirse haciendo.
entendiendo que digamos que son secundarios en relación con el problema primario. El gobierno debe atender urgentemente esos reclamos, por ejemplo. Tiene que atender eso. Hay que buscar la posibilidad hacia el futuro de unir este país en función de reconstruirlo todos aquellos que quieran reconstruirlo. Los que desde ya se han pronunciado por la destrucción, que son 20 Venezuela, la gente de Leopoldo López, María Corina Machado, etcétera, etcétera, bueno, ellos quedarán fuera de esa reconstrucción porque ellos no quieren reconstruirlo, sino quieren es destruirlo. Pero el resto de Venezuela puede perfectamente unirse en este momento en función de tres cosas: la defensa de la soberanía, el rescate de la democracia constitucional. Aquí tenemos una constitución que es democrática, entonces esa constitución hay que respetarla. No hay que estar aprovechando el momento para ver si se cambia la constitución para eliminar el voto directo, universal y secreto, por ejemplo, y tener ahora un voto asambleario de comunas a mano alzada, que aparentemente está en la mente de algunos de nuestros gobernantes. Deberían tener sensatez también. Yo le pido al gobierno que sea sensato, al presidente Maduro que sea sensato, a toda la cúpula gubernamental que sea sensata. Ellos no pueden actuar para dividir a Venezuela, porque ese no ha sido el camino que nos ha llevado, ese ha sido el camino que nos ha llevado precisamente a este momento. Los problemas económicos, por ejemplo. Yo le voy a poner algo muy simple que ocurrió recientemente. El Ministerio de Educación Universitaria dejó de otorgar la ayuda alimentaria en especies que le otorgaba a sus trabajadores, la ayuda proteica que le daba, la ayuda de alimentos empacados, dejó de darla y no la da desde hace más de 2 meses. Cuando él sabe que ellos tienen que saber que eso puede ser una condena al hambre de muchos de sus jubilados y sus pensionados que están sufriendo en ese momento. El presidente Maduro debería comunicarse con ese ministro para decirle que, bueno, si no se ocupa de las universidades, porque no se ocupa, por lo menos que se ocupe de sus trabajadores, de sus empleados que están pasando hambre, y él los quiere dejar pasando hambre al suspender el otorgamiento de esa ayuda, por ejemplo. De esas cosas tiene que ocuparse el gobierno también, porque son cosas que es muy difícil que una población con hambre, que una población agredida de esa manera pueda responder como debe responder en este momento. Y eso tiene que entenderlo el gobierno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti por permitirme las cámaras y los micrófonos de Globovisión para esto. Luis fue Mayor Toro con nosotros en estudio, 8:07. Al regreso más información. Gracias como siempre a quienes nos acompañan en redes sociales. Saludos para Domingo Vides, para Conrado, también para César Fuentes, Luis Loyo, Eduardo Hernández. Gracias a todos por acompañarnos en las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Bueno.